Revelaciones escalofriantes, lo oculto en la iglesia y 7 relatos aterradores. PROHIVIDOS. La oscuridad en el barrio pareció engullirlo todo, y aunque la noche era silenciosa, un aire de pánico se cernía sobre las calles. Sofía, una madre soltera, miraba el reloj con ansiedad. Pedro, su pequeño de 8 años, no había regresado de la iglesia. La preocupación se transformó en miedo, un miedo que le chorreaba por los poros como sudor frío. Las luces de la calle parpadeaban, creando sombras danzantes que parecían burlarse de su angustia. Algo no estaba bien, y su corazón se estrellaba contra su pecho como un tambor ensordecedor. Los murmullos sobre rituales oscuros habían empezado a resonar en su mente. La iglesia, que había sido su refugio y esperanza, ahora se asemejaba a una trampa mortal. ¿Podrían ser ciertas las habladurías sobre desapariciones? Un escalofrío recorrió su espalda y sus manos temblaban. No podía pararse allí, debía hacer algo. Cuando la policía llegó, la indiferencia en sus rostros fue una puñalada. ¿Qué quieres que hagamos?, dijeron, como si su hijo no importara. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las horas transcurrían y cada vez que tocaba la puerta de un vecino, el silencio se hacía más pesado. Una figura oscura, un hombre del barrio, se acercó a ella. «¿Te puedo ayudar?», dijo, su voz suave pero con un trasfondo aterrador. Sofía vio una sonrisa en su rostro, pero había algo repulsivo en su mirada. Él le habló sobre un grupo que podría ayudar, pero su ofrecimiento se sentía como un hilo en el que pendía un abismo. Mientras sus pasos la llevaban a la entrada de la iglesia, una sombra apareció entre los árboles. Sus ojos se abrieron como platos al recibir el mensaje anónimo que advertía de un peligro inminente. Aquella advertencia la hizo dudar y su respiración se aceleró. Ya no era solo una madre preocupada, ahora estaba atrapada en un juego macabro. ¿Qué se escondía realmente detrás de las paredes de esa iglesia que siempre había considerado un hogar? Esa noche, la curiosidad la llevó a su interior. Con cada paso, el aire se volvía más denso, y su corazón latía con fuerza, como si supiera que el verdadero terror se encontraba allí. Cuando llegó a la puerta del sótano, un frío helado la abrazó. Se sintió invadida por el horror al cruzar el umbral y percibir un olor a cera derretida y algo más, algo que olía a miedo. El altar, en el centro del cuarto, estaba adornado con velas negras. Unos símbolos grotescos la miraban desde las paredes. Entonces, en la penumbra, una voz familiar resonó. Era Pedro, llamándola, su tono mezclado con el llanto. «Mamá, ayúdame», decía. El terror la invadió, y su cuerpo se tensó. Un último vistazo confirmó su peor miedo: no estaba sola. Las sombras se retorcían, como si tuvieran vida propia, acercándose lentamente. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué más se escondía en ese lugar? ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de revelarse? El suelo temblaba con fuerza, como si los cimientos de la iglesia quisieran advertirle que saliera corriendo. Sofía, paralizada, sentía que el aire se le escurría entre los dedos. Pedro, insistía, tratando de mantener el control, pero su voz era un susurro quebrado por el terror. La intención de avanzar hacia la voz de su hijo competía con el instinto de huir, de escapar de esa maldad palpable. Las sombras comenzaron a tomar forma, como si traídas por un viento gélido y sobrenatural. Unas figuras delgadas y alargadas emergieron, con rostros borrosos y bocas grotescas que se retorcían en risas burlonas. Un brillo rojizo iluminó sus ojos huecos, y Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral.
En su mente resonaban las advertencias de las leyendas que su abuela le había contado. Siempre lo mismo, criaturas que devoraban almas en sacrificios ocultos. Pero nunca imaginó que esa historia sería la suya. Mamá, por favor. La voz de Pedro sonaba más débil, arrastrando su pequeña esperanza entre la oscuridad. Intrínsecamente, Sofía sabía que tenía que actuar. Con cada paso que daba hacia adelante, los ecos de risas espectrales la atacaban, intentándola hacer dudar. No puedes, no debes, crucificaban su mente, sus ojos se acomodaron en el altar, en un objeto que parecía destacar entre la oscuridad. Era un libro antiguo, cubierto de cuero desgastado y manchado. Esa es la clave, pensó, mientras las figuras sombrías intentaban distraerla, susurros mortales llenaron el aire. Sofía se lanzó hacia el altar, cada movimiento un acto de desesperación. Al alzar el libro, una energía oscura palpitó por todo su cuerpo. El miedo puede ser un poderoso aliado, murmuró una de las sombras. Sofía sintió que un peso aplastaba su pecho, como si la misma iglesia intentara asfixiarla. Su mente se iluminó, las historias, las advertencias, no eran solo mitos. Estaba ante una realidad monstruosa. A su alrededor, el aire se volvía más espeso. El libro zumbaba en su mano, como si tuviera vida propia, empujada por un impulso, comenzó a pasar las páginas, los antiguos encantamientos revelándose ante su mirada aterrorizada. Pero su verdadera motivación era encontrar a Pedro. Voy a salvarte, gritó, al tiempo que los murmullos se volvían más irritantes, más desesperantes. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose a ella, como hienas acechando a su presa. Fue entonces cuando una de las figuras se detuvo justo frente a ella. Era el hombre que le había ofrecido ayuda antes. Su rostro, ahora visible, era una mezcla de horror y fascinación. No puedes interferir con lo que ya ha sido tejido, rió, su risa emanando de una garganta que no debería haber podido emitir sonido alguno. Sofía, aferrándose al libro, recordó el único hechizo que siempre había escuchado, algo poderoso que podría liberarla. Pero en su mente también había otra advertencia, una que le había dicho su abuela: la verdad siempre requiere un precio. Entonces, un grito desgarrador resonó desde el fondo del sótano. Era Pedro, la lucha dentro de ella era incesante. Desprenderse del hechizo y arriesgar la vida de su hijo, o buscar la verdad y enfrentarse a las consecuencias. La oscuridad abrazaba el lugar, asfixiándola con las decisiones que pesaban sobre sus hombros. Con el corazón latiendo descontroladamente, lo entendió. Solo había un camino posible. Pero antes de actuar, una fría certeza la envolvió, la conversación se detuvo, y todos los ojos, incluso los de Pedro, se fijaron en ella. El precio, susurró casi para sí. ¿Debía estar dispuesta a pagarlo? La luz de las velas vaciló, un eco de la decisión que estaba a punto de tomar. Todo dependía de su próximo movimiento, y el terror se acumulaba a su alrededor, y entonces, una risa gutural resonó en las paredes. Bienvenida al juego, Sofía, dijo una de las sombras. Las palabras se entrelazaron con un eco inquietante, llenando el sótano con un miedo palpable. ¿Qué juego? ¿Qué más se vendría? Mientras la oscuridad bailaba a su alrededor, la imagen de Pedro pidiendo ayuda la golpeó. Pero también, lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. En aquel instante, entendió que estaba al borde de enfrentar no solo a las sombras, sino a la verdad de su propio pasado. ¿Qué otras revelaciones la esperaban en esta noche oscura? El sombrío eco de la risa se desvaneció, pero el peso del silencio era aún más aterrador. Sofía sintió la inquietud crecer, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y las sombras estuvieran expandiéndose, buscando envolverla por completo. Los ojos de todos los seres oscuros estaban fijos en ella, y lo que alguna vez fue un refugio en su mente se había convertido en una trampa mortal. ¿Estás lista para saber la verdad, Sofía? La figura del hombre resonó, envolviendo su pregunta con una burla inquietante. Una tristeza profunda la asaltó, su hijo, su pequeño Pedro,
estaba atrapado en un lugar que evidentemente iba más allá del entendimiento humano. La imagen de su adorable rostro inundó su mente, lo que le dio el combustible necesario para empujar sus piernas temblorosas hacia adelante. Con el libro aún en sus manos, comenzó a leer en voz alta, cada palabra como una invocación. Era un canto antiguo, cargado de poder, prometía liberar a almas atrapadas por las sombras. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía agrandar los contornos de la oscuridad a su alrededor. Las sombras se arremolinaban, sus cuerpos distorsionados mutando al son de su voz, como bestias hambrientas atrayendo a su presa. Esa no es la manera, susurró una sombra, una figura chispeante al borde de la extrema oscuridad. Sofía se detuvo, la voz resonaba como el eco de su propio temor. No puedes salvarlo si arriesgas tu propia alma. ¿Qué valor tiene la vida de un niño si no hay una madre que lo proteja? Las palabras resonaron en su mente como campanas de advertencia, pero también encendieron una llama de ira. Sofía tomó una respiración profunda. No me lo quiten, gritó, su voz retumbando en la iglesia, proyectándose hacia los rincones más oscuros. El libro vibraba en su mano, molesto ante la energía que liberaba. De repente, una visión fugaz atravesó su mente, un lugar donde el sol aún brillaba, donde Pedro corría riendo, donde la risa nunca cesaba. Si este niño es tu única motivación, estoy listo para hacer un trato. La sombra del hombre sonrió, sus ojos rojos resplandecientes. Podrías conseguir lo que deseas. Pero siempre hay un precio, Sofía. Un sacrificio de sangre o de otra vida. Una punzada de desesperación atravesó su corazón. Debería entregar su vida para salvar a Pedro, o tal vez a otra persona. La voz de su abuela intercalándose en sus pensamientos, recordándole las cosas horripilantes que habían ocurrido a lo largo de su familia. Las elecciones fatídicas de unas generaciones cerradas, donde las sombras siempre se salían con la suya. Antes de que pudiera responder, las figuras comenzaron a bailar alrededor de ella, sus risas cada vez más intensas, presionándola hacia el precipicio de la locura. Las sombras se convertían en una marea que la arrastraba, susurrando secretos oscuros sobre sus antepasados y sus pactos con el más allá. Detente, exigió Sofía, alzando el libro como un escudo, sintiendo que el poder de las palabras iracundas reverberaban dentro de ella, listas para ser desplegadas. La visión de Pedro, con sus ojos grandes y asustados, la impulsaba a seguir adelante. Liberaré a mi hijo y enfrentaré lo que sea necesario, gritó con determinación. Las sombras retrocedieron por un instante. Pero tal retroceso solo desencadenó una risa siniestra. La verdad es un monstruoso laberinto en sí mismo. Lo que encuentres puede no ser lo que esperabas, respondieron en coro. La atmósfera se transformó en un torrente implacable de confusión y pánico, mientras Sofía cerró los ojos, tratando de concentrarse en las palabras que necesitaba cantar para salvar a Pedro. Sin embargo, cada momento en ese abismo de terror la llevaba más cerca de descubrir secretos familiares que habían estado enterrados durante generaciones. Entonces, un grito desgarrador resonó otra vez, y todo se quedó en silencio. Los ojos de Pedro, ahora claros y alertas, brillaban en la penumbra. «Mamá, ¿dónde estás?», era un llamado desesperado. Sofía sintió el suelo bajo sus pies crujir con poder. Era su oportunidad, pero la oscuridad, como un organismo vivo, comenzaba a avanzar una vez más. Sofía se dio cuenta de que la lucha no era solo para salvar a su hijo, sino para enfrentar los secretos que la habían llevado hasta aquí. ¿Qué misterios desentrañaría y, más aún, qué precio estaría dispuesta a pagar? Sin embargo, lo que no sabía era que las sombras no solo habían venido por Pedro, sino también por ella. Mientras se preparaba para enfrentar lo que habría de venir, un movimiento rápido la distrajo. Las sombras se agruparon en un tumulto brumoso, y Sofía sintió que la tierra se partía. La verdad estaba a punto de revelarse, con un precio que quizás no podría soportar. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Mientras la tierra se movía, la última pregunta resonó en su mente: ¿cuál es el verdadero sacrificio necesario para rescatar un alma? La tierra crujió bajo los pies de Sofía, como un mal presagio.
Las sombras se retorcían y danzaban, cada movimiento era un susurro de caos que prometía desvelar secretos terribles. El tiempo comenzó a dilatarse, un momento del presente empapado en el terror de lo que estaba por venir. Sin darse cuenta, las palabras de invocación en el libro se desdibujaron en su mente, reemplazadas por ecos de susurros crujientes. «Mamá. Ayúdame». La voz de Pedro resonaba en su corazón, una cuerda tensa entre el amor y el horror. Sofía apretó el libro, luchando por mantenerse enfocada mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor, como si las sombras tuvieran vida propia. «Dime», Sofía, la suave voz de la sombra le llegó como un susurro helado. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Todo lo que amas tiene un precio». Cada palabra era un veneno que chisporroteaba en el aire, provocando una intensidad que casi podía tocarse. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Sofía para sí misma, pero no pudo evitar recordar las advertencias de su abuela sobre las decisiones fatídicas, sobre cómo sus antepasados cayeron en la trampa del poder oscuro. La historia de su familia estaba marcada por pactos infaustos, momentos en que el deseo de conservar un alma había arrastrado a muchos a la perdición. Las sombras comenzaron a hablar entre sí en un susurro continuo, risas enloquecidas que reverberaban en la iglesia. Las figuras distorsionadas de sus ancestros parecieron salir de la oscuridad, sus rostros retorcidos recordándole sus pasadas elecciones, sus fracasos y sus traiciones. «Es momento de elegir, Sofía», gritó una figura que parecía la amalgama de todos los rostros que había visto en sus viajes familiares. «Tu hijo no es el único en necesidad de redención. Cada uno de nosotros ha jugado un papel en esta maldición. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio». «No», afirmó Sofía, su voz resonando con fuerza, desafiando el remolino de sombras. «No dejaré que su destino sea el mío. Pedro merece ser libre de esta oscuridad, y yo encontraré una forma de salvarlo». La presión aumentaba, una marea de oscuridad que buscaba envolverla. Las sombras avanzaron, una danza macabra que la empujaba hacia un abismo de desesperación. «Eres valiente, madre», rieron en ecos distorsionados. «Pero tu valor no cambiará la inevitabilidad de la verdad. Es solo cuestión de tiempo». Sofía, temblorosa pero decidida, sintió como una chispa de esperanza iluminaba su corazón. La verdad debe salir a la luz. Con nuevas fuerzas, se erguió en medio de la oscuridad. «Si hay un pacto que romper, lo haré. Si la sangre tiene que ser derramada, será por el amor que tengo hacia Pedro. No voy a dejar que esto termine aquí». Mientras alzaba el libro alto, la escritura resplandeció, iluminando la penumbra como una antorcha en la noche. Sin embargo, en ese preciso instante, un silencio ominoso cayó sobre la iglesia. Las sombras se detuvieron, sus ojos ardían con un interés voraz. «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo, incluso tu vida por él? ¿Por un niño que podría ser un nuevo portavoz de nuestras sombras?». Los ecos de sus antepasados se tornaron más fuertes, sus rostros asomándose de manera sobrenatural. La atmósfera era ahora tangible, tensos músculos de un terror palpable. «Sí», gritó Sofía, apenas consciente del peligro. Pero al hacerlo, la oscuridad empezó a temblar. Un crujido, una grieta, se formó bajo sus pies, como un evento catastrófico entre el cielo y la tierra. Todo a su alrededor comenzó a succionar hacia ese abismo que se abría, llevando consigo cada sombra, cada susurro, cada historia de traición, y fue en ese momento de caos, cuando una voz familiar alcanzó su conciencia, una voz suave, pero torcida: «Mamá, no me olvides». El eco de su hijo resonó, y Sofía, con su corazón palpitante, sintió una fracción de segundo de calma. ¿Pero sería suficiente? Las sombras se abalanzaron, arrastrándola hacia el centro del abismo, y en la potencia del grito de su alma, la pregunta siguió resonando en su mente. ¿Cuál sería el precio de la verdad? La grieta era profunda y oscura, y mientras caía, un rayo de iluminación la atravesó. Quizá, justo al final, la verdad no era lo que siempre había esperado. Sofía sintió la presión del abismo que la engullía.
Sus entrañas se retorcieron, y en un instante, un miedo helado le atravesó el pecho. ¿Dónde estaba Pedro? La oscuridad no solo la abrazaba, la aplastaba. El libro brillaba débilmente en su mano, como una luz titilante en medio de un vasto océano de sombras. Justo cuando la desesperación comenzaba a consumirla, algo cambió. En el abismo, las sombras tomaron forma, delineando figuras de rostros familiares. Algunos los había amado, otros los había olvidado. Eran sus antepasados, perdidos en décadas de oscuridad, sus ojos opacos clamando por atención. La herencia que llevas es nuestra, declararon al unísono, sus voces resonando como ecos de un tiempo lejano, cada sílaba como un disparo. No, no me pueden atrapar, soltó Sofía, su voz quebrada pero desafiante. Pero ellas solo rieron, sus risas resonando como campanas lejanas, burlándose de su debilidad. Te ofrecemos lo que más deseas, Sofía. Un destino brillante a cambio de otro. Libertad por un alma. La oscuridad a su alrededor se transformó en un torbellino de emociones y recuerdos. Sofía recordó a Pedro, su pequeño risueño, sus ojos llenos de vida y esperanza. La angustia la nublaba, pero también lo iluminaba. Había que luchar. Con cada fibra de su ser, intentó recordar las enseñanzas de su abuela, las palabras ocultas que siempre habían resonado en su hogar: el amor es el mayor poder que existe. No, gritó, las voces de sus ancestros llenando su mente. No seré parte de sus juegos. No sacrificaré a mi hijo por sus deseos oscuros. Ignorando el frío intenso que le atravesaba los huesos, alzó el libro hacia el centro de la oscuridad. Las letras brillaron intensamente, transformándose en una amalgama de símbolos antiguos que empezó a girar a su alrededor como un remolino de luz. Tú no entiendes, Sofía. La oscuridad siempre espera, siempre quiere más, susurraron las sombras, sus formas cambiantes intentando consumir la luz. El resplandor comenzó a expandirse, arrastrando con él a las sombras que se retorcían hacia atrás, como serpientes temerosas. Tu alma está marcada, pero puedes romper el ciclo. En ese preciso momento, la grieta bajo sus pies se deformó, un rugido escalofriante resonando a través de la iglesia. Sofía sintió la tierra temblar, y a través del caos, vislumbró una figura familiar: Pedro. Mamá, ayúdame. Aquel grito desgarrador la estimuló. La clarividencia de su amor la llevó a hundirse más en el abismo. La única forma de rescatar a su hijo era anhelar la verdad, enterrar sus temores y convertirse en la salvadora que sabía que era. Las sombras comenzaron a hacerse más agresivas, como si presintieran que su plan estaba a punto de ser desbaratado. Por el poder del amor que tengo hacia Pedro, rompo este pacto, ordenó, alzando el libro con una fuerza inesperada. El resplandor se intensificó, llenando la grieta con luz brillante, y por un instante, las sombras retrocedieron, frenéticas, como ratas en un barco a punto de hundirse. ¿Estás realmente dispuesta? La voz reverberó de nuevo, más fuerte, como una advertencia. Pero Sofía no se detuvo. Con el corazón acelerado y el sudor frío corriendo por su frente, continuó su invocación. Las palabras entraron en su lengua, fluyeron como un río impetuoso, un cántico ancestral que resonaba en el espacio entre lo físico y lo etéreo, pero en la espiral de poder, una realidad perturbadora emergió. Una sombra se alzó, más grande que las demás, y su rostro se acercó al de Sofía, que apenas podía respirar. El precio por la verdad, no siempre es lo que uno imagina. El tiempo se detuvo, su mente revivió momentos, sentimientos. Cada sacrificio que había hecho. Cada vida, cada oscuridad acumulada. Sofía sintió que la carga de su familia estaba sobre ella, y el verdadero costo de su decisión se cernía ominosamente. Las sombras y la luz se entrelazaron en una batalla titánica, cada una tirando hacia el otro lado, y Sofía, inmersa en el tumulto, comprendió la única cosa que siempre había querido: redención, pero a un alto costo. Justo antes de que la luz fuera capaz de devorar las sombras, un grito desgarrador rompió el silencio: «Mamá». Sofía se dio cuenta de que la pregunta que resonaba no era solo sobre su amor, sino sobre su valentía.
Y cuando la oscuridad finalmente retrocedió, una nueva verdad se reveló. Estaba preparada para enfrentar no solo su destino, sino el de toda su familia. La grieta comenzó a cerrarse, pero la elección, ahora, era más clara que nunca. Y en ese instante final, la sombra de su abuela se asomó. No hay luz sin oscuridad, Sofía. El camino adelante no es solo tuyo. Un nuevo silencio llenó la iglesia, infundiendo un temor inminente. ¿Qué sombra se alzaría del pasado, y qué secretos se revelarían antes de que todo terminara? La luz brillaba intensamente, atrapando a las sombras en un torbellino frenético. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un tambor de guerra. Sus manos temblaban, el libro en ellas vibraba, y no había tiempo que perder. La figura de su abuela fue reemplazada por la de Pedro, quien ahora parecía más distante, como una bruma que se desvanecía en la oscuridad. Mamá, llamó con un susurro quebradizo, su voz un eco perdido entre las sombras. Sofía, incapaz de apartar la mirada, sintió que el abismo la perseguía, amenazando con engullirla de nuevo. Él necesita de ti. El susurro era casi imperceptible, una brisa helada que atravesaba la iglesia. Las sombras se replegaron en un intento de atacar, pero la luz del libro parecía expandirse, creando un escudo de resplandor. Pero lo que ofreces no tiene retorno, continuó la voz, ahora más firme. No puedo permitir que eso suceda. No puedo, gritó Sofía, sintiendo la ola de energía vibrante atravesarla. Su fe, su amor, eran su única arma. Con cada palabra que pronunciaba, su determinación crecía, y cada símbolo del libro comenzó a brillar aún más intensamente. Las sombras temblaron, algunas retrocedieron, mientras otras se lanzaban al ataque, como depredadores hambrientos. Libérame y todo será tuyo, ofreció la sombra dominante, una figura esquelética que se abalanzaba hacia ella, sus ojos llamativos como brasas ardientes. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía rendirse. Te elijo, exclamó, y con esa declaración, juró que haría lo que fuera necesario. Mientras las sombras intentaban engullirla, recordó las historias que su abuela le contaba sobre los sacrificios. Dame el poder para salvarlo, imploró. En su interior, sabía que el amor podía cruzar cualquier umbral, y esa fe era su mayor esperanza. El libro brilló como un sol en medio de la tormenta. Las letras danzaban en un lenguaje que apenas comprendía, pero que sentía en su esencia. Eres fuerte, Sofía. Y usa ese poder, resonó la voz de su abuela, ahora más clara que antes. La mezcla de amor y desesperación formó un torrente, un mar de luz que comenzó a dominar la oscuridad. No. No puedes hacer esto, aulló la sombra, intentando arrastrarse de nuevo hacia ella. El huracán de luz adquirió fuerza, creando un vórtice que empezó a absorber las figuras oscuras. Sofía se sentía ligera y a la vez pesada, como si atravesara un palacio antiguo colmado de secretos. Un último grito de Pedro emergió del abismo, ese llamado le rompió el corazón y su determinación se intensificó. Clamé. El destello explosivo llenó la iglesia, una explosión de luz que iluminó cada rincón. Las sombras aullaban, retorciéndose como serpientes, intentando escapar del brillante remolino que consumía su existencia. Sofía, ciega momentáneamente por el estallido de resplandor, sintió cómo la luz se filtraba en su ser, colmándola de poder y esperanza. Cuando la luz se desvaneció, todo quedó en silencio. Sofía cayó de rodillas, exhausta, pero con los sentidos alerta. El aire estaba impregnado de una extraña calma. Abría los ojos y a su alrededor, las sombras ahora yacían inertes, como cenizas en el viento. Un nuevo temor comenzó a inundar su mente. ¿Había salvado a Pedro? ¿Qué pasaría ahora con su propia alma? Mamá, una voz suave rompió el silencio. Sofía se dio la vuelta, su corazón se llenó de esperanza. Pedro estaba ahí, cubierto de una niebla tenue, sus ojos aún brillando con vida. Pero detrás de él, un oscuro destello se agazapaba. Pedro, gritó. En su pecho, una mezcla de amor y miedo se desató. La verdad se encarnaba en sus ojos,
Algo aún acechaba, quieto, esperando. Un susurro desgarrador se filtró de las sombras restantes, invitando a Sofía a descubrir lo que realmente había liberado. Lo que se ha despertado no se puede ignorar, dijo la figura que se formó entre los restos de la oscuridad. Era una silueta familiar, envuelta en la neblina que aún permanecía, de un pasado que nunca había abandonado su vida. Sofía sintió como si el tiempo se detuviera, y su respiración se convirtió en el eco de su historia. ¿Qué más tendría que enfrentar para salvar a su hijo? ¿Y qué revelaciones estaban a punto de surgir de este oscuro encuentro? La verdad la miraba de frente, y el verdadero terror apenas comenzaba. La figura que estaba ahí, imponente y oscura, había tomado la forma de su abuela, pero había algo inconfundiblemente erróneo en su semblante. Los ojos que alguna vez habían irradiado amor ahora eran vacíos, como pozos sin fondo. La voz, cuando habló, poseía un tono suave que rápidamente se tornó amenazante. Has hecho un gran sacrificio, Sofía. Pero el precio es más alto de lo que imaginas, dijo, y cada palabra cortaba el aire como vidrio. La sombra giró, formando un torbellino de oscuridad que se arremolinaba a su alrededor, como si celebrara su propio resurgimiento. Mamá, ¿qué eres? Sofía no podía apartar la mirada, atrapada entre el horror y el anhelo. Aquella figura, que había sido su consuelo, se había tornado en un monstruo desnaturalizado. No soy solo lo que recuerdas. Soy el eco de lo que has liberado, y tu hijo es solo el comienzo, respondió. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la iglesia misma reaccionara ante la presencia de algo antiguo y poderoso. No. Pedro está a salvo, gritó, intentando aferrarse a la fragilidad de su esperanza. Pero la oscuridad solo se reía, un eco sarcástico que reverberaba dentro de las paredes. ¿A salvo? ¿De verdad crees que has ganado? Lo que liberaste cuando afrontaste a la oscuridad es lo que ahora lo consume. Te di la oportunidad de elegir, y elegiste sin entender las consecuencias, susurró la sombra, acercándose lentamente. Sofía retrocedió, su mente se agolpaba en el terror. No puede ser. No quiero esto. Las lágrimas caían por su rostro, impregnando la tierra polvorienta donde estaba de rodillas, pero la sombra simplemente sonrió, una mueca retorcida que mostraba remanentes de la bondad que había perdido. Tu amor fue poderoso, ciertamente. Pero el amor sin conocimiento es un camino peligroso. Has permitido que algo más entre, algo que habita en el abismo. Ahora está aquí, en este lugar sagrado. El nombre de Pedro resonaba en su mente, su imagen inundaba su corazón. Sofía extendió una mano temblorosa hacia él, deseando que todo fuera un mal sueño, que pudiera despertar sin las cadenas del miedo que ahora la mantenían cautiva. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz un susurro, casi apagada por la presión de la sombra que la rodeaba. La figura de su abuela se desvaneció por un instante, dejando un eco de risa que heló la sangre de Sofía. Primero, debes descubrir la verdad oculta en esta iglesia. Viene con un costo, y no solo de tu corazón. La historia que se ha escrito aquí también habla de los pactos. Debes enfrentarte a lo que dejaste atrás, insistió, implacable. Con cada palabra, la oscuridad se espesaba, envolviendo a Sofía en un abrazo gélido. Una voz profunda resonó en su interior, recordándole los antiguos relatos que su abuela le contaba, advertencias sobre lo prohibido y lo olvidado. Vas a desenterrar secretos que muchos temerían encontrar, dijo la figura, infernalmente serpenteante. La luz que crees haber traído solo ha destapado el verdadero horror que se oculta bajo la superficie de esta iglesia. Sofía se levantó, el miedo transformándose lentamente en determinación. La revelación comenzaba a cristalizar en su mente. Para salvar a Pedro y a ella misma debía desenredar este oscuro legado, enfrentarse no solo a las sombras externas, sino a las que anidaban dentro de su propia alma. ¿Qué debo buscar?, preguntó, firme, su voz resonando con un nuevo propósito. Busca el altar oculto, el centro de todo. Allí encontrarás la respuesta. Pero ten cuidado, lo que respira en la oscuridad, no está solo,
advirtió la figura con un último destello de luz. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna, mientras la sombra se disipaba, dejando solo ecos de advertencias. Se dirigió hacia el altar, el aire pesado cargado de secretos, cada paso una lucha entre la esperanza y el temor. Sabía que desenterrar la verdad significaría enfrentarse a lo impensable. Y cuando hallara lo oculto, su vida podría cambiar para siempre. Pero sería capaz de lidiar con las consecuencias. Las puertas de la iglesia crujieron, y un susurro lejano resonó: la oscuridad te espera. Sofía avanzó con pasos temblorosos, su corazón latía como si intentara escapar de su pecho. La atmósfera densa la rodeaba, cada rincón de la iglesia parecía observarla, intensificando la urgencia que palpitaba en su interior. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras que danzaban en un macabro vals, como si fueran los ecos de almas atrapadas. Mientras se acercaba al altar, recordó las historias susurradas por su abuela, antiguas leyendas sobre pactos y sacrificios, relatos que habían vivido en las hojas de años en el polvo. El altar oculto se repetía en su mente, como un mantra que la guiaba. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Se detuvo frente al altar principal. Era imponente, hecho de madera oscura, tallada con símbolos que nunca había visto. Una mezcla de miedo y fascinación la invadió, y sin pensar, sus manos recorrieron los dibujos, sintiéndose atraída por la fuerza que emanaba de ellas. De repente, un susurro helado atravesó su mente: desvela lo que está escondido. Sofía se estremeció, sabiendo que aquello era más que un eco de las advertencias de su abuela. Detrás de ella, el aire se volvía más pesado, como si las sombras se arremolinaban en un abrazo tenebroso. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Estás ahí, Pedro?», gritó, su voz resonando en la soledad del lugar. La respuesta llegó no en palabras, sino en un leve crujido que provenía de la parte trasera de la iglesia. Algo se movía entre las sombras, algo que no quería que ella viera. Se giró lentamente, el corazón palpitándole en la garganta. La luz de las velas apenas iluminaba, pero pudo vislumbrar una figura de pie, apenas visible, envuelta en la sombra. La figura se movía fluidamente, acercándose a ella sin hacer ruido. Pedro murmuró, pero se dio cuenta que el rostro de aquel ser no pertenecía a su hijo. El aliento se le detuvo en el pecho cuando vio los ojos brillantes, que la miraban en una mezcla de inteligencia y malicia. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblorosa. «Los perdidos te traen aquí, Sofía», dijo la figura con un eco extraño, como si hablaran múltiples voces a la vez. «Han estado esperando. Tu sacrificio no solo liberó a tu abuela. Despertó también a quienes han permanecido en la oscuridad más tiempo del que puedes imaginar». Los recuerdos invadieron su mente, las advertencias, las historias olvidadas, los misterios que siempre había creído instigados por superstición. «No, esto no puede ser real», balbuceó, el terror la ahogaba. Entonces, sin previo aviso, la figura dio un paso adelante, dejando escapar una risa fría que le heló la sangre. «¿Has venido a rebelarte ante ellos? No sabes lo que buscas, pero ellos sí lo saben». Sofía sintió como el horror invadía su ser. ¿Qué eran aquellas almas perdidas? ¿Qué buscaban en su dulzura y su dolor? La figura extendió su mano, un gesto que la invitaba a acercarse, a descubrir el secreto detrás del altar, pero su instinto le decía que retrocediera, que saliera corriendo, que todo esto era una trampa. Aún así, la promesa de conocer la verdad de su hijo la mantenía anclada en el lugar, como un insecto atrapado en la telaraña. «¿Dónde está Pedro?», exigió, sintiéndose cada vez más desesperada. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían reírse de su angustia, burlándose de su ignorancia. «Él pertenece a la oscuridad ahora, como todos los demás. Pero hay una elección que hacer. Puedes seguir adelante, el altar te dará lo que deseas. Solo debes buscar la verdad que yace en su interior», respondió la sombra con un tono hipnotizante. Sofía dudó, preguntándose si la verdad debía ser realmente desenterrada. Estaba dispuesta a perderse para siempre en aquella oscuridad. Con un último destello de valentía, respiró hondo y se dirigió hacia el altar.
La figura detrás de ella se rió con desprecio, y en ese momento comprendió que lo que había despertado en su búsqueda no la dejaría escapar tan fácilmente. La iglesia tembló, y el eco de los susurros se intensificó, cargando una advertencia: nunca es solo tú. Elección. El altar se erguía ante ella, poderoso y amenazante, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse. Sofía sintió que el aire se cargaba de una electricidad oscura, algo feroz e inexplicable que la atraía sin compasión. Las sombras parecían extender sus dedos hacia ella, como garras ansiosas de atraparla y arrastrarla hacia el abismo. Solo un paso más, resonó la voz de la figura en sus pensamientos. Vas a desvelar lo oculto. Las palabras resonaban en su mente como un eco que se repite, y en su interior, algo empezó a gritarle que la verdad no sería más que un lienzo de horror. Pero la desesperación por encontrar a Pedro la mantenía firmemente plantada ante el altar. De repente, el ambiente se tornó aún más gélido. Sofía se dio cuenta de que no estaba sola. Otras figuras comenzaron a emerger de las sombras, una tras otra, con rostros conocidos y otros desconocidos. Pudo ver a personas que conocía de su infancia, sus vecinos, incluso amigos de su abuela, todos con miradas vacías y sonrisas perdidas en la penumbra. Ellos te necesitan, susurró uno, su voz apenas audible, un murmullo arrastrado por el viento que parecía emanar de una tumba olvidada. ¿Qué han hecho?, preguntó Sofía, sintiendo que su voz apenas era un hilo que sostenía su valentía. Ellos no han hecho nada. Todo comenzó contigo, contestó una figura que se hizo más clara a sus ojos. Era un rostro que había visto en viejas fotos, un tío que había desaparecido años atrás. Las decisiones de las generaciones anteriores todavía resuenan en este lugar. Tu dolor es nuestra puerta. Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba. Recuerdos de su infancia, de risas y juegos, se mezclaron de manera cruel con estos fantasmas del pasado. La juerga se tornó en tristeza, y la tristeza se transformó en un profundo rencor. No puedo ser parte de esto, gritó, pero su grito se apagó en el silencio. Las sombras empezaron a alzarse, cada vez más altas, más envolventes. La figura principal, quien toda su atención había capturado, dio un paso hacia el altar, cada movimiento resonando como un tambor lejano. Lo que buscas no es solo a tu hijo. Es el poder del sacrificio, del renacer, dijo la sombra, el eco envolvente estableciendo el ritmo de su desesperación. El altar está ansioso por desvelar tu deseo más profundo, pero a un precio. ¿El precio? Sofía sintió que su aliento se congelaba. La oscuridad se volvió más densa, casi tangible, como si pudiera morder su piel. El precio es tu alma, Sofía. Y una vez que le entregues lo que busca, nunca volverás a ser la misma, resonó la voz, imponente y casi seductora. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ella había ido a buscar respuestas, pero lo que encontró era un vacío, una oferta que no quería aceptar. Sabía que su miedo la mantenía prisionera. No tengo elección, murmuró, su voz quebrada. Las figuras formaron un círculo a su alrededor, extendiendo sus manos hacia el altar, como si invocaran algo que ni siquiera comprendía. El ritual empezaba y ella se sentía atrapada, incapaz de moverse. La luz de las velas palpitaba como con vida, y cada parpadeo parecía un latido del propio altar. Sofía cerró los ojos, tomando la decisión de enfrentar este misterio. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, casi implorando. El eco de risas resuena en el aire, un presagio macabro que envuelve la iglesia. Desvélalo, Sofía. Busca la sangre que se derramó y entonces encontrarás lo que has venido a buscar. No era suficiente con abrir los ojos. Tenía que encontrar la respuesta en la oscuridad, donde los ecos de las almas atrapadas continuaban murmurando. Se preparó para hundirse en lo más profundo de lo desconocido, donde la línea entre el sacrificio y la redención se tornaba borrosa. Con un último destello de valor, Sofía abrió los ojos. Las figuras a su alrededor empezaron a desvanecerse, como humo en el viento, pero una voz persistente, más fuerte y cercana, la llamó hacia un camino olvidado. La promesa de la verdad palpitaba a su alrededor, y mientras
acercaba al altar, se dio cuenta de que no solo buscaba a Pedro. Buscaba la salvación o la condenación, y ambas opciones tenían un nombre. Mientras la sombra de la iglesia se extiende, la verdad comenzaba a tomar forma. Pero, ¿realmente podría soportar lo que iba a descubrir? La necesidad de responder se hacía apremiante, pero el costo sería demasiado alto. De pronto, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la nave: «No lo hagas, Sofía». El eco resonó como un trueno, y la iglesia pareció temblar nuevamente. Con el corazón latiendo fuerte, ella se volvió hacia la fuente del grito, sintiendo que cada paso hacia adelante podría ser el último. La iglesia tembló, y el grito de Pedro resonó de nuevo, un eco angustiado que desgarraba el aire. Sofía se giró, y en la penumbra vio la silueta de su hijo, atrapado entre sombras que danzaban con risa burlona. Su corazón se llenó de determinación. «No te dejaré», gritó, su voz atravesando el frío del lugar como una espada. Con cada paso hacia el altar, el miedo se convertía en coraje. Las sombras se retorcían y susurraban, pero Sofía no les prestó atención. Ella había venido a romper ciclos, a enfrentar la oscuridad no solo por Pedro, sino por el legado de su familia. Era hora de desenterrar la verdad que había estado latente, escondida por generaciones. Al llegar al altar, sus manos temblaban mientras sostenía el viejo libro. Las palabras danzaban en su interior, susurrándole secretos que siempre habían estado esperando a ser revelados. «La sangre que se derramó», murmuró, recordando lo que había escuchado. La figura oscura se acercó de nuevo, y aunque su rostro era uno de familiaridad, su esencia era pura maldad. ¿Sabías que el sacrificio puede ser hermoso, Sofía? Lo que ofreces a cambio del alma de tu hijo puede liberarte a ti y a todos nosotros, deslizó la sombra con un tono seductor. ¿Y a qué precio?, exclamó ella, su voz resonando con fuerza. No voy a sacrificar a nadie más. No más vidas en juego. Un silencio pesado llenó el espacio. La oscuridad pareció detenerse, y mientras las sombras retrocedían, Sofía sintió como la luz del libro la envolvía. Los símbolos resplandecían, reconociendo su valentía, su amor inquebrantable. Con todo su ser, comenzó a recitar el encantamiento, su voz elevándose por encima de los ecos y risas malignas. «Por el amor que siento, y el sacrificio que nunca haré», gritó, cada palabra erigiéndose como un escudo. Las sombras empezaron a agitarse furiosamente, intentando sofocar la luz, pero era tarde. La energía había sido desatada, el altar tembló, resonando con un eco antiguo. La figura oscura se desvaneció, su risa retumbando como trueno, pero Sofía no cedió. «Libera a los atrapados. Libera a Pedro». Las palabras vibraron a través de su cuerpo y, al finalizar, un estallido de luz iluminó la iglesia. Las sombras se disiparon en un tornado de desesperación, y con su desvanecimiento, Sofía vio claro frente a ella un portal que se abría, dejando escapar corrientes de luz intensa. En un instante, la figura de Pedro salió de la penumbra, y todos los ecos de las almas atrapadas comenzaron a fluir hacia él, como un torrente de esperanza. Su pequeño rostro brillaba con vida, y Sofía sintió como un peso colosal se levantaba de su corazón. «Mamá», clamó Pedro, corriendo hacia sus brazos. Sofía lo abrazó con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Allí, en su abrazo, sintió el regreso de la luz que había perdido, aquella que nunca debió haber olvidado. «Lo logramos, hijo. Estamos a salvo», susurró, su voz llena de amor y un renovado sentido de propósito. Las luces de la iglesia comenzaron a desvanecerse, y el oscuro legado que había oprimido su familia parecía disolverse en el aire. Con un último susurro, la voz de su abuela resonó: «La verdad siempre encuentra su camino, Sofía. Que la luz guíe tu vida». Y con esa luz, los ecos de sus antepasados descendieron en un último suspiro, como un viento despejando las nubes de tormenta. Sofía y Pedro, juntos, salieron de la iglesia, llevando consigo no solo el peso de su historia, sino también la esperanza de un nuevo comienzo. Afuera, el sol comenzaba a emerger, desvaneciendo las sombras de la noche.
Sofía miró al cielo, agradecida por haber enfrentado sus miedos y haber reclamado su verdad. Con su hijo de la mano, el futuro se abría frente a ellos, un camino lleno de luz y posibilidades infinitas. La historia de Sofía no terminaba en el sacrificio, sino en la redención, no por lo que había perdido, sino por todo lo que había encontrado. El amor siempre había sido su mayor poder, y en eso, jamás se equivocarían. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, tus likes son vitales para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únete a nuestra comunidad y sigue explorando lo desconocido.